Con el doctor Emilio Figueredo hemos repasado la política internacional de Venezuela y algunos conflictos puntuales, como los de Guyana, Colombia un poco, y la conclusión es que Venezuela está en una situación tan compleja internamente que los temas internacionales han pasado un poco bajo la mesa, especialmente los que atañen a la soberanía, como el caso de la explotación de petróleo en aguas que Venezuela reclama. Ahora, la situación es tan compleja como usted acaba de señalar desde el punto de vista económico y político, que Venezuela ha usado el expediente de enfrentarse, radicalizar su discurso contra los sospechosos habituales, los enemigos de siempre, como Estados Unidos. Incluso ha acusado a Estados Unidos de estar involucrado en un golpe de Estado que ha dicho que le están tramando, pero es un expediente bastante común. ¿Es posible entonces abrir un diálogo internacional cuando las posiciones son tan radicalizadas? El diálogo siempre es posible porque justamente el diálogo surge cuando la confrontación llega a los extremos que es inmanejable. O sea, el diálogo es la consecuencia de un enfrentamiento. Si no hubiera enfrentamiento, sería una cosa absolutamente natural de los procesos de relaciones como existen todos los sistemas políticos del mundo. Ahora, lo más paradójico es que mientras se acusa a los Estados Unidos sobre una conspiración donde no se descubre dónde está ningún tucano, dónde está el tucano, dónde están las cosas, y donde la prueba más importante que se saca a relucir es las declaraciones de un señor que está hablando por televisión, que imputa... ¿sí? Bueno, pero ¿dónde están las pruebas sólidas? ¿Dónde están las pruebas reales? ¿Dónde hubo un movimiento de tropas? ¿Cuántos oficiales están detenidos? O sea, es todo una especie de dialéctica típica que es muy característica de la forma como manejaba la propaganda internacional el estalinismo y el fidelismo. Pues. O sea, eso ya es un recurso manido, ya eso no se lo cree absolutamente nadie, ni siquiera, salvo los más radicales y los más enceguecidos, que puedan ver que esa circunstancia es válida. Y si fuese así, ¿por qué están tan cálidas las relaciones en este momento entre Cuba y Estados Unidos? Por ejemplo, ya Mastercard que se puede hacer, ya dice el gobierno norteamericano que antes de la cumbre de abril en Panamá estarán restablecidas las embajadas de ambos países. Digo, hasta un show cómico de uno de los grandes presentadores de televisión de Estados Unidos. Entonces, hay un paso que va contra los tiempos y entonces, ¿con quién te vas a soportar tú con ese discurso? Si los mismos cubanos... Sí, los cubanos están hablando otra cosa, tienen otros intereses. Lo que se está hablando ahora entre Estados Unidos y Cuba es posiblemente una de las inversiones más masivas de turismo que va a haber allá. Creo que en estos días vino un asesor cubano con Schemmel hablando de la importancia de la inversión extranjera. Sí, un profesor. Bueno, un profesor que todo lo que dijo es todo lo contrario a lo que se explica aquí. Y no viene del imperio, viene de La Habana. Incluso dijo que me llamó la atención que ellos están haciendo el esfuerzo por reducir las brechas cambiarias, porque en Cuba también existe ese sistema. Y habló de la unificación cambiaria. Exacto. Y eso lo dijo aquí tímidamente, pero se le cayeron encima, lo dijo Ramírez y lo dijo Merente, que después, porque un sistema de cambios múltiples no es sino una fuente de corrupción y no resuelve los problemas. Lo grave es que con las medidas chucutas que tomaron en este momento, la posibilidad de unificación cambiaria, en vez de haber sido establecido posiblemente un régimen de 60, 70, 80, cada día se le va más lejos. Y era tan obvio, lo dijeron los economistas, que esto no iba a funcionar, que bueno, y el CIMADI no logró no solamente contener el cambio paralelo, sino que simplemente fue como si le echaran gasolina al fuego. Volviendo al tema de Estados Unidos, ¿no resulta medio curioso que Venezuela siga manteniendo estas estrechas relaciones económicas con ese país, que además es el principal comprador del petróleo, mientras por el otro lado enciende la retórica? Bueno, ese es un doble discurso que le va a salir mal, porque por ejemplo cuando creen que con un gesto heroico hacen reducir la embajada de Estados Unidos aquí a la misma que tienen en Washington, ya le contestó Washington, ustedes no sacaron en cálculo todos los consulados que tienen allá y entonces le van a decir, bueno, tú me quitas eso, entonces se cierren todos los consulados de Venezuela en Houston, en Miami lo cerraron hace tiempo, en Boston, en todas partes, entonces vamos a ver qué va a suceder. Además, están haciendo lo contrario que está haciendo Correa. Correa gastó creo que $300 millones para hacer una campaña
para traer a los americanos sin visa para que fueran a visitar las bellezas En el del Super Ecuador. Bowl, puso una No, cuña. bueno, Super Bowl. bueno, gastaron una fortuna, ¿por qué? Porque se dan cuenta que ese es el turismo que tú necesitas para potenciar tu crecimiento económico. Nosotros lo que hicimos simplemente fue ponerle obstáculos y hoy estamos viendo las consecuencias. En estos días vimos las consecuencias con el cierre de Seattle, del equipo de béisbol americano, que van a desplazar su escuelita para Santo Domingo. Y eso va a pasar con todos los demás. Entonces, ¿quién pierde con eso? ¿Y qué ganamos con esa acción? Nada. Dos dudas que me surgen. Lo de el cierre de los consulados obligatorios de Venezuela terminará afectando A nosotros. la votación de la oposición, que es mayoría absoluta en Estados Unidos, en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, posiblemente, pues ya lo hicieron registro. con Miami, que es donde estaba más gente y tienen que ir a votar a New Orleans. Pero más allá del problema de las votaciones o no votaciones, las consecuencias son terribles para el país. Porque el consulado no es solamente un sitio de votación, sino son las autorizaciones para los productos que se exportan. O sea, en el fondo, eso fue una bravuconada, posiblemente por una persona que no está para nada calificada para ser canciller. Y otra cosa, ¿es legal eso de pedir visa a los venezolanos nacionalizados en Estados Unidos que quieran regresar a Venezuela de visita? ¿O la Constitución que establece la doble nacionalidad? No, los venezolanos pueden entrar con su pasaporte venezolano. Lo que pasa es que si el consulado no le renuevan el pasaporte, entonces tiene problemas. Pero hemos visto que le piden visa a los venezolanos. Bueno, si no tienen sino pasaporte americano. Mm. Ahora, si vamos a pedir eso, tendríamos que pedirle al presidente que tiene la doble nacionalidad, ¿no? ¿Cuál presidente? El actual de Venezuela. ¿Cuál doble nacionalidad? Bueno, la colombiana, eso está más que demostrado. ¿Eso está aprobado? Absolutamente. ¿Dónde está aprobado? Bueno, en todas las evidencias que se han sacado en Colombia y que el mismo Pastrana se lo dijo cuando vino aquí, entre paisanos, no nos hablamos en eso, o sea que no lo quieran, eso no quiere decir que no pueda ser presidente, porque si es hijo de padre venezolano, lo que pasa es que, ¿por qué no ha sacado la partida de nacimiento que nació en Altagracia? Si naciste en Altagracia es muy sencillo, ve al registro y búscalo. En Altagracia de Caracas. Altagracia, Caracas, no en Altagracia, Orituco. ¿Y dónde supuestamente nació en Colombia? En Bogotá. ¿Bogotá? En Bogotá. ¿Dónde están las evidencias de eso que Bueno, ni la oposición las ha sacado? Walter Márquez las ha sacado. Lo que pasa es que, bueno, eso es un problema baladí en el fondo, Sí. porque si el padre era nacionalizado, tú puedes ser presidente, o sea, si eres hijo de venezolano, eres venezolano. Pero lo que es curioso es decir, bueno, ¿por qué no dice la verdad? Si eso no te quita absolutamente nada. Yo creo que mucho más serio que ese es el problema que dijo Nelson Bocaranda ayer, hace unos días, que dijo que fue cómo se enteró él de la muerte de Chávez. Ahí sí estamos en un problema distinto. Depende de la fecha tiene muchas consecuencias. Pero Nelson Bocaranda no habló de la fecha de la muerte de Chávez. No, él habló de las características, de las circunstancias y que nunca lo habían desmentido mientras él transmitía la información. No, el que habló de la fecha es él. Para cerrar ese tema de la fecha, ¿por qué es tan importante? Bueno, para porque, nuestra audiencia saber? si se murió el 30 de diciembre, todos los actos son nulos. Inclusive Todos, la designación todos, de Maduro. Todos, porque simplemente, entonces, si eso fuese cierto, hay falsificación de firma y todo lo demás. O sea, ninguno de esos actos es constitucionalmente válido si eso fuera cierto. Si eso fuera cierto, sería como esas películas de viajes en el tiempo, cuando ocurre una paradoja que modifica todo el futuro. Totalmente, porque si ya haces eso, ¿sobre qué base hiciste todas tus decisiones? Si no estaba vivo el presidente que podía tomar las decisiones. O sea que por eso es que no es un tema secundario, es un tema que tiene relevancia, claro, difícil de probar, ¿no? Porque eso tendría que corroborarlo el gobierno de Raúl Castro, que creo que no estaría dispuesto a decir, no, mira, sí es verdad, se murió en tal fecha, ¿no? Se van a morir hasta el final, que se murió cuando fue el 5 de marzo. Hubo 10 días de celebración. Y no el 30 de diciembre, como dice este oficial que pidió asilo en Estados Unidos. Salazar, que es el mismo que acusó que no se a sabe nada todavía, porque eso nada es público, lo que se dice ahí es mentira. Eso se va a saber en el momento que entra a juicio, y en los juicios sí son orales y públicos. O sea, en este momento es un testigo protegido que quién sabe si está en Alabama, en Arkansas, cualquier sitio Sí donde está. ellos quieran. Para cerrar, en breve, ¿cuál sería el escenario más creíble para Venezuela desde el punto de vista internacional en los próximos meses? Depende mucho de si tiene algún éxito la misión de UNASUR acá y si en algún sentido
hay un diálogo efectivo entre los factores enfrentados en la realidad venezolana. Si se abre un compás de verdadera negociación, de verdadero diálogo, con unos testigos imparciales o un balance en eso, puede ganar un cierto espacio, pero siempre que sea creíble. O sea, lo que no puede haber es una repetición de la farsa que fue la anterior sesión de diálogo en Miraflores. No puede ser jamás en Miraflores, no puede ser jamás en una sede de un partido político de oposición. Hay que buscar un terreno neutro donde las partes negocien, inclusive pudiera ser en un tercer país. Bueno, esperemos por el bien de todos que esa si es cosa así, ocurra. Si es así, tenemos un camino complicado, pero un camino hacia la reconciliación nacional. Que es un punto al que apostamos todos. Al que apostamos, definitivamente yo apuesto a eso. Sí, todo menos la violencia y todo menos las salidas y los atajos que no tienen que ver con la Constitución y las leyes. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido un gusto tenerlo acá. Esperamos que para nuestras audiencias, para ustedes también, haya sido una conversación oportuna, que haya permitido dar nuevas luces sobre el cuadro venezolano, sobre todo desde el punto de vista internacional. Ha sido su anfitrión Omar Lugo, mi Twitter, @OmarLugo. Agradecemos al doctor Emilio Figueredo habernos acompañado en esta oportunidad. Por cierto, en su portal analítica.com están sus artículos y sus análisis sobre la política internacional venezolana. Ha sido un gusto para mí y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Quality Engines, elestimulo.com presentó